Era un día normal. Cámaras listas. Seguridad activa. Vuelos entrando y saliendo sin pausa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un encuentro policial aparentemente rutinario con Meghan Markle abrió la puerta a antiguos registros aeroportuarios que muchos creían olvidados. No hubo arrestos. No hubo escándalo visible. Solo preguntas. Pero en el mundo de la realeza, incluso una simple pregunta puede convertirse en una tormenta global. Todo comenzó como un procedimiento común. Los aeropuertos no distinguen títulos ni fama. Cada nombre pasa por filtros. Cada identidad se verifica. Y cuando se trata de figuras públicas, la revisión suele ser aún más cuidadosa. Meghan Markle ya no es solo una exactriz. Desde su matrimonio con el príncipe Harry, su vida está bajo un lente permanente. Cada movimiento se analiza. Cada gesto se interpreta. Y cada documento puede convertirse en noticia internacional. Según reportes, oficiales realizaron una verificación estándar. Nada dramático. Nada agresivo. Un proceso técnico y profesional. Pero durante esa revisión surgieron registros antiguos de viajes. No eran vuelos recientes. No eran giras oficiales. Eran viajes de años anteriores, antes de su entrada formal en la familia real británica. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque cuando alguien entra a la monarquía, su pasado deja de ser privado. Se convierte en historia pública. Y el público quiere respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esos registros? ¿Había algo irregular? ¿O simplemente era parte del protocolo? Los medios no tardaron en reaccionar. Titulars repetidos. Opiniones divididas. Redes sociales encendidas. Algunos defendían que se trataba de un procedimiento común que ocurre todos los días. Otros sugerían que cualquier revisión relacionada con Meghan siempre termina siendo noticia porque su figura genera debate. La realidad es más compleja. Desde los tiempos de Diana, cada mujer que entra a la realeza enfrenta un nivel extremo de escrutinio. Diana fue observada. Camila fue criticada. Y ahora Meghan vive bajo esa misma presión constante. El público no solo observa lo que hacen, observa lo que hicieron. Y eso explica la obsesión. La monarquía no es solo tradición. Es espectáculo global. Es símbolo. Es narrativa. Y cuando una figura moderna como Meghan rompe con protocolos tradicionales, el interés crece aún más. En este caso, el encuentro policial no fue escandaloso en sí. Lo que lo convirtió en historia fue el contexto. El pasado. La memoria digital. Y la pregunta que siempre flota alrededor de los Sussex. ¿Hay algo más detrás de cada incidente? La prensa amplifica. Las redes aceleran. Y el silencio oficial muchas veces alimenta más especulación. Porque cuando no hay respuesta clara, el público crea teorías. Y así, un simple momento en un aeropuerto se transformó en una conversación global sobre transparencia, reputación y pasado. Pero esto es solo el comienzo. Los registros no gritaban. No accusaban. No revelaban un crimen. Pero estaban ahí. Fechas. Destinos. Movimientos. Y en el mundo de la realeza moderna, eso es suficiente para encender sospechas. Porque cuando el pasado reaparece en el momento menos esperado, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino por qué vuelve ahora. Y con Meghan Markle, cada detalle antiguo parece tener una nueva vida bajo la lupa pública. Después del encuentro en el aeropuerto, los medios comenzaron a investigar. No había cargos. No había acusaciones formales. Pero sí había curiosidad. Y la curiosidad es el motor del drama real. Los registros mostraban viajes realizados antes de su matrimonio con el príncipe Harry. Viajes normales para una actriz internacional. Eventos, reuniones, proyectos profesionales. Nada fuera de lo común para alguien que trabajaba en la industria del entretenimiento. Sin embargo, el contexto lo cambia todo. Cuando Meghan entró a la familia real británica, su identidad cambió. Ya no era solo una figura de Hollywood. Ahora era parte de una institución que representa siglos de tradición. Y esa transición hizo que cada capítulo de su vida anterior se volviera relevante. ¿Por qué? Porque el público quiere coherencia. Quiere entender quién era antes y quién es ahora.
Esto no es nuevo en la historia de la monarquía. Recordemos a Diana. Su pasado fue examinado con intensidad. Su vida antes del matrimonio fue reconstruida por periodistas línea por línea. Camila también enfrentó años de juicio mediático por decisiones pasadas. Incluso el propio Harry ha sido cuestionado por episodios anteriores a su matrimonio. Pero con Meghan, el fenómeno es distinto. Ella llegó como una figura independiente, con carrera propia, con voz pública, con opiniones claras. Y eso cambió la dinámica tradicional. No era una joven aristócrata criada en círculos reales. Era una mujer moderna entrando a una institución antigua. Ese contraste genera tensión. Los registros aeroportuarios no revelaban escándalos confirmados. Sin embargo, alimentaron debates en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a especular. Otros defendieron su derecho a la privacidad. Los medios internacionales dividieron sus coberturas entre análisis serios y titulares sensacionalistas. Y aquí aparece algo clave: el papel de los medios. En la era digital, nada desaparece. Cada documento puede resurgir. Cada fotografía puede reanalizarse. Cada viaje puede reinterpretarse. Y cuando el nombre es Meghan Markle, el tráfico digital se dispara. ¿Por qué el mundo observa tanto a la realeza? Porque representa poder, glamour y contradicción. Es tradición mezclada con drama humano. Y cuando una figura rompe moldes, como lo hizo Meghan al alejarse junto a Harry de sus funciones reales, el interés se multiplica. Este incidente no fue una crisis oficial. No hubo comunicado urgente del palacio. Pero sí hubo algo más fuerte: conversación global. Y en el mundo actual, la conversación es poder. Lo que parecía un simple procedimiento policial ahora se había convertido en un espejo del pasado. Un recordatorio de que, para quienes están bajo la corona, no existe el anonimato permanente. La verdadera pregunta no es qué dicen los registros. La verdadera pregunta es por qué el público necesita que digan algo. No hubo declaración dramática. No hubo conferencia urgente. Pero en cuestión de horas, el mundo ya tenía una historia. Titulars impactants. Videos de análisis. Expertos opinando sin pausa. Así funciona la máquina mediática cuando se trata de la realeza. Y cuando el nombre es Meghan Markle, la velocidad se duplica. Porque en esta historia, no importa si el incidente es pequeño. Lo que importa es cómo se cuenta. El encuentro policial en el aeropuerto era, en esencia, un procedimiento estándar. Pero los medios no viven de lo ordinario. Viven de lo extraordinario. Y cuando una figura vinculada a la monarquía aparece en cualquier reporte oficial, la narrativa cambia. Algunos portales describieron el hecho como una simple revisión. Otros lo presentaron como una revelación sorprendente. Las palabras importan. El tono importa. Y el público reacciona según esa narrativa. Esto no es nuevo. Desde los tiempos de Diana, los medios han entendido que las historias reales generan emoción intensa. Diana fue perseguida por fotógrafos. Cada movimiento era noticia. Cada gesto interpretado. Y esa presión constante terminó marcando su historia. Camila vivió décadas bajo juicio público antes de ser aceptada como reina consorte. Su imagen fue moldeada por titulares repetidos una y otra vez. La percepción pública no siempre nace de hechos graves, sino de repetición constante. Con Meghan ocurrió algo similar, pero amplificado por redes sociales. Hoy no solo existen periódicos. Existen millones de comentaristas digitales. Cada usuario puede convertirse en analista. Cada video puede viralizarse en minutos. Y así, un encuentro policial rutinario puede convertirse en tendencia mundial. ¿Por qué sucede esto? Porque la realeza mezcla fantasía y realidad. Es un símbolo de estabilidad, pero también un escenario humano lleno de emociones. Cuando alguien como Meghan entra en esa estructura tradicional y luego decide alejarse junto a Harry, el interés público no disminuye. Aumenta. La salida de los Sussex de sus funciones oficiales ya había generado divisiones. Algunos apoyaron su decisión. Otros la criticaron. Y cualquier nuevo incidente se interpreta a través de esa división previa. El aeropuerto no fue solo un lugar físico.
Fue un escenario simbólico. Representó movimiento, transición Control. y revisión. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Qué papel juega el silencio? Cuando no hay declaraciones claras, el espacio se llena con especulación. El palacio suele ser reservado. Meghan y Harry también han aprendido a controlar sus mensajes. Pero en el vacío informativo, la imaginación pública crece. Los expertos en comunicación lo saben. Un detalle pequeño puede transformarse en narrativa dominante si conecta con emociones previas del público. Y Meghan, para muchos, representa cambio. Para otros, ruptura. La máquina mediática no necesita un escándalo confirmado. Solo necesita una historia que pueda girar. Y en este caso, encontró una. Pero aún queda algo más profundo detrás de todo esto. No se trata solo de registros ni de titulares. Se trata de identidad, de pertenencia, de aceptación. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dale like. Suscríbete y comenta tu opinión sobre este drama real. Esto nunca fue solo sobre un aeropuerto. Nunca fue solo sobre registros antiguos. En el fondo, se trata de algo mucho más grande. Se trata de tradición contra modernidad. De una institución que existe desde hace siglos enfrentando una nueva era digital donde nada se oculta. Y en el centro de ese choque está Meghan Markle, una figura que muchos ven como símbolo de cambio, y otros como ruptura. La monarquía británica no es solo una familia. Es una institución histórica. Representa estabilidad, continuidad y reglas no escritas que se respetan por generaciones. Cada gesto tiene protocolo. Cada palabra tiene peso. Meghan llegó desde un mundo muy distinto. Antes de casarse con el príncipe Harry, era actriz, activista y figura pública independiente. Acostumbrada a dar entrevistas, a expresar opiniones, a controlar su propia narrativa. Pero dentro de la realeza, la narrativa no siempre pertenece al individuo. Pertenece a la institución. Ahí comenzó el verdadero conflicto. Muchos analistas señalan que la tensión entre Meghan y ciertos sectores de la prensa no empezó con este incidente aeroportuario. Viene de antes. Viene de entrevistas polémicas. Viene de decisiones públicas. Viene del famoso anuncio en el que Harry y Meghan decidieron dar un paso atrás como miembros activos de la familia real. Ese momento marcó un antes y un después. Para algunos, fue un acto de valentía. Para otros, una ruptura innecesaria. Pero lo que es claro es que desde entonces, cada detalle relacionado con los Sussex se observa con intensidad doble. El encuentro policial fue interpretado bajo ese mismo lente. No como un hecho aislado, sino como otro episodio en una historia más grande. La pregunta es, ¿puede una institución tan antigua adaptarse completamente a la era digital? Hoy todo se archiva. To do se guarda. Todo puede reaparecer años después. Los registros de viajes, las declaraciones pasadas, las entrevistas antiguas, nada desaparece realmente. En tiempos de Diana, la información viajaba más lento. Los titulares dominaban el día siguiente. Ahora, la información viaja en segundos. Y el juicio público es inmediato. Meghan representa una generación que entiende esa velocidad. Que sabe usar plataformas. Que sabe contar su versión. Pero la monarquía funciona con tiempos distintos. Más pausados. Más controlados. Ese contraste genera fricción. Y cuando ocurre un incidente como el del aeropuerto, no se analiza solo el hecho. Se analiza el simbolismo. ¿Es una señal de vigilancia excesiva? ¿Es simplemente protocolo? ¿Es otra muestra de cómo la vida real nunca vuelve a ser privada una vez que se cruza la puerta del palacio? El público está dividido. Y esa división mantiene viva la conversación. Porque en el fondo, esta historia no trata únicamente de Meghan. Trata de cómo las figuras públicas modernas navegan estructuras antiguas. Trata de cómo el poder, la fama y la identidad chocan en la era de la transparencia digital. Y aún no hemos llegado al punto más delicado, el impacto en la imagen pública. Esto nunca fue solo sobre un aeropuerto. Nunca fue solo sobre registros antiguos. En el fondo, se trata de algo mucho más grande.
Se trata de tradición contra modernidad. De una institución que existe desde hace siglos enfrentando una nueva era digital donde nada se oculta. Y en el centro de ese choque está Meghan Markle, una figura que muchos ven como símbolo de cambio, y otros como ruptura. La monarquía británica no es solo una familia. Es una institución histórica. Representa estabilidad, continuidad y reglas no escritas que se respetan por generaciones. Cada gesto tiene protocolo. Cada palabra tiene peso. Meghan llegó desde un mundo muy distinto. Antes de casarse con el príncipe Harry, era actriz, activista y figura pública independiente. Acostumbrada a dar entrevistas, a expresar opiniones, a controlar su propia narrativa. Pero dentro de la realeza, la narrativa no siempre pertenece al individuo. Pertenece a la institución. Ahí comenzó el verdadero conflicto. Muchos analistas señalan que la tensión entre Meghan y ciertos sectores de la prensa no empezó con este incidente aeroportuario. Viene de antes. Viene de entrevistas polémicas. Viene de decisiones públicas. Viene del famoso anuncio en el que Harry y Meghan decidieron dar un paso atrás como miembros activos de la familia real. Ese momento marcó un antes y un después. Para algunos, fue un acto de valentía. Para otros, una ruptura innecesaria. Pero lo que es claro es que desde entonces, cada detalle relacionado con los Sussex se observa con intensidad doble. El encuentro policial fue interpretado bajo ese mismo lente. No como un hecho aislado, sino como otro episodio en una historia más grande. La pregunta es, ¿puede una institución tan antigua adaptarse completamente a la era digital? Hoy todo se archiva. To do se guarda. Todo puede reaparecer años después. Los registros de viajes, las declaraciones pasadas, las entrevistas antiguas, nada desaparece realmente. En tiempos de Diana, la información viajaba más lento. Los titulares dominaban el día siguiente. Ahora, la información viaja en segundos. Y el juicio público es inmediato. Meghan representa una generación que entiende esa velocidad. Que sabe usar plataformas. Que sabe contar su versión. Pero la monarquía funciona con tiempos distintos. Más pausados. Más controlados. Ese contraste genera fricción. Y cuando ocurre un incidente como el del aeropuerto, no se analiza solo el hecho. Se analiza el simbolismo. ¿Es una señal de vigilancia excesiva? ¿Es simplemente protocolo? ¿Es otra muestra de cómo la vida real nunca vuelve a ser privada una vez que se cruza la puerta del palacio? El público está dividido. Y esa división mantiene viva la conversación. Porque en el fondo, esta historia no trata únicamente de Meghan. Trata de cómo las figuras públicas modernas navegan estructuras antiguas. Trata de cómo el poder, la fama y la identidad chocan en la era de la transparencia digital. Y aún no hemos llegado al punto más delicado. El impacto en la imagen pública en el mundo de la realeza moderna. La imagen lo es todo. No importa solo lo que ocurre. Importa cómo se percibe. Y después del encuentro policial y la reaparición de antiguos registros, comenzó algo silencioso pero poderoso, una batalla por la narrativa. Porque cuando la opinión pública se divide, cada lado lucha por definir la historia antes de que quede grabada en la memoria colectiva. La imagen pública de Meghan Markle siempre ha sido compleja. Para muchos, es una mujer fuerte que enfrentó presión extrema dentro de una institución rígida. Para otros, es una figura controversial que desafió tradiciones demasiado rápido. Esa dualidad no comenzó en el aeropuerto. Pero el incidente volvió a activar esas percepciones. En situaciones como esta, el silencio puede ser estratégico. A veces no responder evita alimentar el ciclo mediático. Pero otras veces, el silencio deja espacio para que otros hablen. Y cuando otros hablan, la historia puede cambiar. Expertos en comunicación señalan que cada crisis pública tiene 3 fases: el hecho, la reacción y la interpretación. El hecho fue simple, un procedimiento policial estándar. La reacción fue inmediata, titulares y debate digital. Pero la interpretación, esa es la parte más poderosa. Porque la interpretación define reputaciones. Desde que Meghan y el príncipe Harry concedieron entrevistas reveladoras sobre su experiencia dentro de la familia real,
El mundo ya tenía una narrativa previa en mente. Había simpatía. Había crítica. Había polarización. Así que cuando surgieron los registros aeroportuarios, cada grupo los interpretó según su posición previa. Algunos dijeron, es normal, es protocolo. Otros preguntaron, ¿por qué sigue apareciendo su pasado? La imagen pública no se construye en un solo evento. Se construye con acumulación, con repetición, con emociones. Y aquí entra un elemento clave, la fatiga del público. Cuando una figura aparece constantemente en titulares, el público puede volverse más crítico o más protector, pero rara vez indiferente. Meghan no genera indiferencia, genera reacción. Ese es el verdadero poder de su presencia mediática. El incidente aeroportuario no destruyó reputaciones, pero sí recordó algo importante: la historia de los Sussex aún está en construcción. Y cada nuevo episodio añade una pieza más al rompecabezas. En la era digital, la reputación es frágil pero también resistente. No todos los impactos se ven de inmediato. Algunos no aparecen en titulares. No generan comunicados oficiales. Pero dejan huella. Después del encuentro policial y la ola mediática, comenzó una fase más silenciosa. La fase de las consecuencias. Porque en el mundo de la realeza moderna, cada episodio, por pequeño que parezca, influye en relaciones, decisiones futuras y percepción pública. A corto plazo, el incidente no provocó crisis diplomáticas ni rupturas oficiales. No hubo sanciones. No hubo acusaciones formales. Pero eso no significa que no tenga efecto. La imagen pública es acumulativa. Cada evento suma o resta confianza. Cada titular construye memoria colectiva. Y cuando se trata de Meghan y Harry, la memoria pública ya está cargada de momentos intensos. La entrevista televisiva que sacudió al palacio, la decisión de abandonar funciones oficiales, los proyectos mediáticos independientes. El encuentro en el aeropuerto se añadió a esa lista. Las consecuencias silenciosas suelen manifestarse en 3 niveles: percepción pública, dinámica familiar y estrategia mediática. Primero, la percepción pública. Algunas personas reforzaron su postura crítica. Otras reafirmaron su apoyo. Esto amplía la polarización. Y cuando la opinión se polariza, cada nuevo evento se analiza con más intensidad. Segundo, la dinámica familiar. Aunque no hay declaraciones oficiales, cada incidente relacionado con miembros cercanos a la realeza puede generar conversaciones internas. La monarquía valora estabilidad. Valora imagen. Y cualquier foco mediático inesperado obliga a ajustes estratégicos. Tercero, la estrategia mediática futura. Después de un episodio así, los equipos de comunicación evalúan. Responder o no responder? Ignorar o aclarar. Dejar que el ciclo pase o tomar control del relato. En el pasado, otras figuras reales enfrentaron situaciones similares. Con el tiempo, muchas polémicas se diluyen, pero algunas se convierten en parte permanente de la narrativa. La pregunta clave es, ¿cómo será recordado este episodio dentro de 5 años? Tal vez como un detalle menor. Tal vez como otro símbolo del escrutinio constante que rodea a Meghan. Lo cierto es que cada momento público tiene efecto acumulativo. Y Meghan, desde su entrada a la realeza, ha sido una figura de cambio. Cambio genera resistencia. Cambio genera apoyo. Cambio genera conversación. Y mientras exista conversación, la historia continúa. Pero aún falta algo fundamental por entender. El futuro, el aeropuerto quedó atrás. Los titulares comenzaron a disminuir. Pero la pregunta sigue viva. ¿Qué viene ahora? Porque en la historia de la realeza moderna, ningún episodio existe por sí solo. Cada momento es parte de una narrativa más grande. Y cuando el nombre es Meghan Markle, el mundo no solo observa el presente, observa el futuro. El incidente policial no definió su historia, pero sí recordó algo importante: la vida pública nunca se detiene. Cada movimiento sigue siendo observado. Cada decisión será analizada. Desde que Meghan y Harry dejaron sus funciones oficiales, han construido una identidad independiente. Proyectos mediáticos. Iniciativas benéficas.
Apariciones estratégicas. Su narrativa ya no depende únicamente del palacio. Depende de ellos. Sin embargo, el vínculo con la monarquía nunca desaparece completamente. La historia compartida sigue siendo parte del interés global. Y cualquier evento, incluso uno rutinario, se conecta automáticamente con ese pasado. El futuro de Meghan se mueve entre dos mundos. Por un lado, el mundo de celebridad global. Plataformas digitales. Producciones propias. Mensajes directos al público. Por otro lado, el legado real. Tradición. Historia. Expectativas. Ese equilibrio no es sencillo. Pero hay algo que este episodio demuestra: la atención mundial continúa intacta. El interés no ha disminuido. La conversación sigue activa. Y mientras exista esa atención, la historia seguirá evolucionando. El público también cambia. La percepción pública no es fija. Diana pasó de ser criticada a convertirse en un ícono amado. Camila pasó de controversia a aceptación oficial. La narrativa puede transformarse con el tiempo. ¿Podrá Meghan redefinir completamente su imagen lejos del palacio? ¿O siempre será vista a través del lente de su pasado real? Lo único claro es que cada paso será observado. En la era digital, el pasado puede reaparecer en cualquier momento. Pero también existe la oportunidad de reescribir la narrativa, de crear nuevos capítulos, de enfocarse en proyectos que cambien la conversación. La historia de la realeza moderna ya no se escribe solo en palacios. Se escribe en redes sociales, en documentales, en entrevistas y en la percepción global. Y en esa nueva realidad, Meghan sigue siendo una figura central. El aeropuerto fue solo un recordatorio de que el pasado nunca desaparece por completo. Pero el futuro siempre ofrece nuevas páginas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si este análisis te pareció interesante. Dale like, suscríbete y comenta tu opinión sobre este drama real. ¿Crees que este incidente fue exagerado por los medios o es una señal de algo más profundo?